Buenos días, mi nombre es María José Leal y en esta oportunidad vengo a hablarles acerca de mi proyecto de investigación aplicada titulado El análisis sobre la difusión del fútbol en Venezuela. Nos vamos al capítulo 1 titulado El fenómeno y realidad de la difusión del fútbol. La difusión del fútbol es una actividad orientada a dar conocimiento sobre todo lo que ocurre en el ámbito del balompié y se puede definir básicamente como la actividad que está dirigida a dar información sobre todo lo que acontece en precisamente este deporte en particular, con la finalidad de que todos los espectadores estén totalmente al tanto de lo que sucede y así tengan una idea completa de lo que realmente sucedió. Vamos acá. La difusión del fútbol está encaminada a dar una solución a la carencia de información que existe al respecto. Esto es un punto importante, cabe destacar, porque básicamente es el problema que se está viviendo en estos momentos en nuestro país. Hay veces de que la información no llega del todo completa y este es el punto mediante el cual nosotros nos vamos a ir profundizando más en esta investigación y ese es el objetivo básicamente de este trabajo, ¿no? Analizar un poco sobre toda esta problemática que tiene que ver con la falta de información, digamos, que a veces se presenta, bien sea en los canales de televisión, bien sea por redes sociales. Lo cierto es que los medios de comunicación acá muchas veces no abarcan toda la información que deberían abarcar y allí es donde básicamente radica el problema. Aquí tenemos que es un medio de conocimiento de carácter generacional que permite superar barreras sociales y culturales para llegar al conocimiento de todos, causando efectos psicológicos que afectan las actividades de la sociedad, siendo así una característica propia de la realidad que se vive. Obviamente, cuando hablamos de que afecta de alguna manera las actividades dentro de la sociedad como tal, es que precisamente, por ejemplo, si hay un evento de máxima importancia como un mundial de fútbol o un partido importante de UEFA Champions League, por ejemplo, la gente, la sociedad como tal, va planificando su horario de manera de que puedan observar el partido y cuentan con que exista alguna plataforma, algún canal de televisión en particular que lo transmita para ellos poder disfrutar de ese evento como tal. Caso que podemos observar en la Teletuya, por ejemplo, en TLT, si hablamos del caso de Venezuela, cuando transmiten los juegos de la UEFA Champions League los días miércoles, y allí es donde también radica un poco el problema porque de los 2 días que se emiten Champions, se transmite solamente uno. Y a veces es como un poco limitado de que a lo mejor por X o Y razón a veces no se puedan realizar las transmisiones X. Son cosas que realmente se están viviendo en estos momentos en nuestro país. Vamos a la siguiente lámina. Aquí hablamos de que en este mismo orden de ideas tenemos que básicamente entre la difusión actual del fútbol que podemos percibir en estos momentos y la difusión que se venía realizando en años anteriores, sin duda alguna que no se puede comparar en un todo así como tal, pero sí podemos decir que no cumple con las expectativas para cubrir con las necesidades verdaderas de quienes lo requieren, como por ejemplo los profesionales y estudiantes de comunicación social, como un factor vital en la educación y en el desarrollo de las personas. Aquí hay unos aspectos importantes. En cuanto al tema de que es necesario, de que es un aspecto necesario para los profesionales de la comunicación social y para los estudiantes de comunicación social que quieren especializarse en esa rama tan bonita del periodismo deportivo, es muy importante y básicamente ellos dependen de esa información que les están brindando, bien sea
los canales nacionales, porque no todos tienen el acceso a herramientas como por ejemplo tener un decodificador de Simple TV donde puede disfrutar de todas las actividades internacionales, del deporte internacional, sino que hay muchos que tienen que recurrir directamente a los canales nacionales, llámese Televen, llámese Globovisión, llámese como se llame, y básicamente allí muchas veces, en muchos casos, la información llega muy corta, o a veces se tiende a hablar solamente, por ejemplo, de un aspecto como tal y después pasan a otro tema. En este caso sería bastante bueno, en pro de mejorar todo este tema en favor a profesionales de la comunicación social y en favor de los estudiantes de comunicación social como tal, que como les digo, se quieren especializar en esta rama de periodismo deportivo, pues está bien que, por ejemplo, se haga un espacio, que exista un espacio dividido en secciones en los cuales se pueda hablar en algún momento, ok, se habla del fútbol, se habla de la selección nacional de fútbol, pero además de todo eso, que existan secciones vinculadas directamente a lo que tiene que ver con el fútbol internacional, no solamente de lo que ocurre en nuestro continente, sino también llámese en el continente europeo, por ejemplo, con las actividades en las 5 grandes ligas de Europa, que realmente es lo que la gente más le llama la atención y es lo que más pues busca la gente conocer. Entonces es muy importante en ese sentido para que puedan tener toda la información completa como es y puedan después, ejerciendo su labor de comunicadores sociales, brindarles al público una información veraz y totalmente completa de las cosas. Ahora, si hablamos del aspecto también de la educación, el difundir el fútbol, ya en mi experiencia de haber visto entre 9 y 10 años de fútbol consecutivos, puedo decir que allí se aprenden muchísimo lo que son ciertos valores importantes que podemos practicar en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo el respeto, la unión, todos esos tipos de cosas que podemos aplicar en nuestra vida cotidiana se pueden ir aprendiendo durante lo que es la observación de este tipo de eventos. También otro punto importante es que cuando hablamos también de educación sirve muchísimo para aprender de geografía, por decirte algo, de geografía, ya que pues en muchos casos, por ejemplo, se desarrollan eventos deportivos en cualquier parte del mundo y así uno va aprendiendo un poco sobre lo que son, digamos, como ciertos puntos de dónde está ubicado tal estadio o dónde se va a desarrollar tal cosa. Por ejemplo, en el caso de lo que ocurrió con la Supercopa, la última Supercopa de Europa que ganó el Real Madrid, fue en Helsinki y mucha gente decía, María José, pero ¿en dónde va a jugar el Real Madrid? De verdad que ni idea, es primera vez que lo escucho, siempre me hablaban de todo ese tipo de cosas. Y bueno, que son gente que no están totalmente ligada a lo que es la actividad del fútbol como tal, y a lo mejor se pierde un poquito de vista todo ese tipo de cosas, y ya que se desempeñan en otras áreas. Y yo le digo, bueno, Helsinki es una ciudad de Filipinas, por decirte algo, y así hay mucha gente que por ahí no conoce Rotterdam, por ahí no conoce Karlsruhe, por ahí no conoce Zagreb, y es así, o sea, es como una herramienta muy buena que no solamente te sirve para aprender de deporte, para aprender de valores, sino también para aprender de algo muy útil como es la geografía como tal. Vamos al siguiente punto. Hablamos del capítulo 2, esto ya tiene que ver con el derecho a la información de acuerdo a la Constitución
de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes. Se puede observar hacia el estudio de los aspectos que han regido las formas de conducción legal y organización estructural de las actividades físicas y deportivas en Venezuela, sobre la base de una investigación predominantemente documental, y se puede determinar que de los muchos documentos reguladores analizados, pues poco demostraron en sus contenidos como tal la mínima intención de procurar adecuadas condiciones en lo profesional, en lo administrativo, organizativo, económico, de difusión y de aspecto funcional de tipo deportivo para con el desarrollo integral y armónico de la personalidad de las mujeres y los hombres venezolanos, siendo el aspecto que con más frecuencia se presentó como un denominador común en los textos analizados. Vamos de inmediato a seguir en todo esto que tiene que ver con el tema legal, el tema de las leyes. Decimos que debemos tomar en cuenta que la ley es toda norma jurídica reguladora de los actos y de las relaciones humanas aplicable en determinados ámbitos. En este riguroso sentido, la ley es todo precepto dictado por autoridad competente, mandando o prohibiendo un determinado acto en consonancia con la justicia y para bien de los gobernados, por lo que esta regulación llega a la difusión del fútbol, constituyéndose la misma como un derecho a ser informado. De acuerdo con nuestra Constitución, podemos interpretar que todas las personas tienen derecho a la información y que los medios de comunicación social, tanto públicos como privados, deben contribuir a la formación ciudadana, a la práctica de actividades físicas y a lo que tiene que ver con el desarrollo en el deporte de su preferencia. Vamos de inmediato al siguiente punto, ya habiendo repasado de manera bastante detenida lo que son el tema de las leyes, el marco legal y todas las cosas estas. Vamos al siguiente punto que tiene que ver con el capítulo 3, métodos y procedimientos de la investigación. La metodología utilizada para la consecución de esta investigación es dogmática, entendiéndose como tal el estudio de problemas con el propósito de ampliar y profundizar el conocimiento de su naturaleza, con apoyo principalmente de fuentes bibliográficas y documentales. La originalidad del estudio se refleja en el enfoque, en lo que es el enfoque, criterios, conceptualizaciones, conclusiones y recomendaciones. Hay que decir, que esta investigación tendrá como propósito o ha tenido como propósito fundamental la descripción y análisis de un fenómeno observado en la realidad venezolana. Con esto terminamos nuestra exposición el día de hoy, no sin antes agradecer a Dios primeramente el haber tenido la oportunidad de realizar este trabajo y súper agradecida, espero que les guste mucho, un abrazo grande, cuídense mucho y hasta la próxima será. Pero no me puedo ir sin antes darles un tip más que tiene que ver básicamente, que es muy importante a la hora de analizar todo esto, y es que hay que cuidar nuestro deporte. Y esto es todo por hoy. Seguimos a la siguiente.